hermanos, en estos momentos estamos iniciando nuestro servicio de los domingos. Estábamos parados o no parados porque lo estábamos haciendo desde la casa, lo estábamos haciendo virtual por cuestiones de la pandemia, pero le ha placido al Señor en este domingo que reanudemos nuestros servicios y honrarle solo a Él, a quien honra se merece, darle la primicia de cada domingo, y para eso estamos aquí, Señor, hoy. Gracias te damos, Padre, porque tú nos has permitido estar aquí contigo en esta mañana. Te pido, Padre, como siempre, que remueva completamente mi presencia o mi persona de la ecuación, Padre, y te entrone tú, Padre. Usa mi ser, usa mis manos, usa mi boca, Padre, para traer el mensaje que tú quieres para tu pueblo hoy, Padre, porque tú tienes el control, Padre amado. Te damos las gracias y bienvenido, Espíritu Santo. Bendecimos a las personas que están aquí, a las personas que están en sus hogares, Padre. Bendícelo, llénalo de ti, Padre, de sabiduría para que puedan entender lo que tú traíste hoy en estas palabras. Abrimos nuestras Biblias en Primera de Samuel, capítulo 14, del 1 al 23. El Señor nos trae una palabra de fe hoy. Vamos a ver, cuando lo tengan me dicen con un amén. Primera de Samuel, capítulo 14. Y dice así: aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traiga las armas. Ven y pasemos la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de Granada, que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Aicalbat, hijo de Finés, hijo de Elís, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod. Y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros de donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro al otro lado. El uno se llamaba Voces y el otro Sene. Y uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Micmán, y el otro al sur, hacia Gabá. Y dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con mucho o con pocos. Digamos esto, le voy a repetir: pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Eso yo quiero que lo tengamos presente. Y su paje de armas les respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón, y después aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Y si nos dijesen: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijesen así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos de las guarniciones de los filisteos. Y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: subid a vosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas:
sube tras mí, porque Jehová los ha entregado a manos de Israel. Hasta aquí lo vamos a dejar. Más adelante vamos a ir comentando el capítulo. Aquí yo quiero que tengamos en cuenta y veamos lo importante que es cuando el Señor nos envía a hacer algo. Cuando el Señor nos envía a nosotros a hacer algo, Él va delante de nosotros. Pueden sentarse. Él va delante de nosotros. Vean cómo dice Jonatán. No importa, pues no es difícil. No es difícil para Jehová salvarlo mucho o poco. Es decir, no importa cuán grande sea un ejército, si el Señor nos envía, no debemos de tener miedo. Tenemos que seguir adelante. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha enviado. Me gusta ahí cuando Jonatán dice, olvídate. Eso es lo que él está diciendo. Y vamos a tener esto por señal. Si ellos dicen, esperen allá hasta que nosotros vayamos donde ustedes, era para saber si eran de ellos, si eran filisteos o si eran israelitas. Entonces, eso nos dará por señal que nos quedemos donde estemos. Pero si ellos dicen, vengan y suban con nosotros, entonces Jehová lo entregó a Israel. Es decir, cuando el Señor dice, tírate por ahí, usted no pregunta, usted se tira. Porque cuando el Señor te envía, el Señor lo que quiere es que la persona tenga esa fe y tomemos el paso. Necesitamos personas que tomen pasos de fe, pasos gigantes sin temor a creer ni a caer. A esta prédica le he llamado por título, la grandeza de Dios nunca falla. Es decir, aquí nosotros podemos ver lo grande que es Dios. Es decir, Saúl, primer rey de Israel, tenía muchos hombres, pero muchos de esos hombres se le fueron yendo porque tenían miedo. Saúl nada más se quedó con 600 hombres. Para esos tiempos ya el Señor estaba un poco disgustado con Saúl, porque Saúl, a diferencia de David, no tenía el corazón dispuesto para Dios como lo tenía David, que fue el segundo rey de Israel. Recuérdense que dice la palabra que David tenía un corazón dispuesto para agradar a Dios. No había otra persona en el mundo que tuviera el corazón que tenía David para Dios. Y déjenme decirle que los pecados que cometió David fueron mayores que los pecados que cometió Saúl. Pero ¿qué pasa? Saúl, su poder lo engrandeció. Ya él hacía cosas, como en este caso, él estaba supuesto a esperar a Samuel que viniera el profeta, que le dijo, voy en 7 días. Pero no llegó en los 7 días. Él tenía que ir a bendecir, a hacerle el holocausto, a rendirle homenaje a Dios, a Jehová. Pero como Samuel no llegó en el momento que le dijo y que él estaba esperándolo, entonces él se adelantó y él hizo las ofrendas. Cada uno en el ministerio tiene su trabajo y nadie puede tomar el trabajo del otro a menos que el Señor te envíe. Porque cuando tú haces eso, estás desobedeciendo a Dios. Y Saúl hacía cosas sin tener el permiso de Dios, sin escuchar a su profeta. Por eso Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Ya ahí Dios estaba enojado con Saúl y lo quitó del reino, se volvió hacia él, le dio la espalda, mientras que David hizo fornicación, asesinato, mandó a asesinar a su mejor hombre por quedarse con la esposa. Esos fueron pecados grandes, pero aún así el Señor no se volvió contra David, él lo perdonó
y no quitó su trono, porque el corazón de David era entregado a Dios. Por eso David decía, haz lo que tú quieras, pero no quite tu presencia de mi Señor. Castígame como tú quieras, haz lo que tú quieras, llévate a mi hijo y eso me va a doler, pero no quite tu presencia de mí. Por eso fue que el reinado de David fue un reinado grandioso. Aún él cometió sus errores, porque todos los humanos cometemos errores. Pero tenemos que tener un corazón grande para Dios, para servirle a Dios. Esperar en Dios, esperar en ti. Yo sé que es difícil, dice la canción. Pero dice la canción de Lily Goodman, no hay milagros grandes para Dios. Miren cómo aquí el Señor hizo a Jonatán y a su paje invisible. Así es que yo lo llamo, invisible. Dos hombres entrarse. Los filisteos era un ejército enorme. Y los israelitas, el rey Saúl, le tenían miedo. Pero dice la palabra que Jonatán tomó la decisión, tomó el paso de fe, de confiar en Dios. Y le dijo a su paje, sígueme. Y vamos a cruzar por ahí. Pero sí le dijo, vamos a esperar en Dios. Vamos a esperar y vamos a confiar. Habían dos peñascos. Si ellos se caían ahí, eran muertecitos los dos que iban a estar. Uno del lado sur y uno del lado este. Es decir, si los filisteos lo hubiesen encontrado y ellos no hubiesen encontrado gracia en Jehová, lo hubieran tirado por ahí, porque no había escapatoria para ellos. Pero él le dijo, vamos a esperar en Dios y vamos a esperar. Esta va a ser la señal. Por eso nosotros cuando tengamos un problema tenemos que ir donde Dios, a pedirle señal, a pedirle discernimiento, a pedirle sabiduría de lo alto. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Señor, dime qué tú quieres que yo haga. Dime por dónde yo me voy. Y el Señor nos va a hablar. El Señor nos va a dirigir. Si viene de ti, Señor, que venga así, así, así. Porque así fue que dijo Jonatán. Es la señal de Dios. Si ellos dicen esperen, entonces nos quedamos. Pero si dicen suban, es decir, él tenía esas opciones, que ya él sabía si venía de Dios o si no venía de Dios. O si se tenían que regresar para Gaabá, donde estaba su padre y el ejército esperándolos allá. Y dice la palabra que ellos siguieron y que ellos en un promedio de tierra muy corto asesinaron por lo menos de 20 a 30 hombres, ellos dos. Y de lejos veía el rey Saúl de Gabá, veía los filisteos que estaban confusos, qué era lo que estaba pasando, porque no había entrado el ejército donde ellos, y ya ellos tenían hombres muertos, muchos hombres muertos, y ellos no sabían por qué. ¿Saben por qué? Porque no importa la grandeza ni el poder que tiene tu enemigo o tus enemigos cuando el Señor te manda. Cuando el Señor te envía a pelear una batalla, Él va a ganarla por ti. No es con nuestras fuerzas que lo vamos a hacer. Es con Él. Él es que nos va a nosotros a llevar. Él es que nos va a guiar. Hermanos, cuando Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No importa que sean miles y nosotros seamos 5. El Señor va a pelear. Recuérdense de Nínive, que el Señor mandó el ángel de la muerte y peleó él solito. Cuando se levantaron estaban todos muertos. Con sus armas no había sangre, no había nada. Por eso que dice el Señor, toma venganza sin palo ni piedra. Eso es lo más lindo. Nosotros los humanos con palo, con piedra, con el poder, con aplastar al otro. El Señor no. El Señor toma su tiempo, pero cuando Él defiende a sus hijos, Él lo hace de una buena manera.
Y por eso tenemos que seguir en eso. Dice Isaías 41:10. No tengas miedo. Yo estoy contigo. Dice Isaías. No desmayes, que dice Dios, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré y te sostendré en la palma de mi mano derecha. Es decir, no podemos tener miedo. Yo sé que hay cosas grandes. Yo sé que hay problemas que nosotros no podemos resolver. Hay situaciones en las cuales nosotros no vamos a saber qué hacer. Pero Dios sí sabe qué hacer. Por eso la palabra dice, no tengas miedo. Yo soy tu Dios, el Dios de Israel, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham. El Dios que salva, el Dios que está vivo. Recuérdense cuando Él le dijo a Abraham, te voy a hacer padre de multitudes. Recoge y vete. Le dijo a Moisés, tú vas a ir donde el faraón y tú vas a hacer esto y esto y esto. Aunque él no sabía hablar, él replicó, pero tú vas a hacer esto porque yo te envío. Cuando Moisés preguntó, ¿qué le digo? ¿Quién yo soy? Dile que yo soy yo, el gran yo soy. Yo soy Dios y a mí nadie me cuestiona. Y cuando uno está con el Señor, usted tiene que tener paso firme. Nos da miedo porque somos humanos. Claro que nos va a dar miedo, pero cuando tú sabes al Dios que tú le sirves, eso te da la fuerza para tú seguir. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos situaciones. Yo he tenido mis situaciones grandes, pero confío en Dios. Y he llorado, como todos. Tenemos situaciones de llorar, de caer al piso, pero me levanto. Y cuando yo me he levantado más fuerte que cuando he caído. Es decir, antes de pasarme situaciones, yo era fuerte. Pero después que me pasan situaciones que yo he caído, cuando yo me he levantado, yo he sido más fuerte. Tengo más fuerza que antes de caerme. Porque yo sé al Dios que yo le sirvo. Amén. Yo sé quién es mi Dios. Usted sigue como la tsunamita adelante. Usted no le pregunta a nadie. Usted va adelante y usted se pone como los caballos, dos cosas acá, para no mirar para los lados, porque usted tiene una meta que seguir y usted va a ir donde el Dios grande. Ahí es que usted va a ir y ahí es que usted se va a postrar. La semana pasada el Señor me dio una palabra para mi hijo mayor y lo llamé a mi habitación y le dije, Brian, no sé lo que está pasando, pero el Señor me dijo que no pidas sabiduría de muchachos jóvenes como tú. Que la pida a los ancianos o vaya a los pies de Él, que Él te la va a dar. Yo no sé por qué Él te mandó a decir eso. Me digo, porque siempre yo hago eso, yo siempre digo, no sé por qué el Señor me habla a mí para una palabra para alguien, pero yo no sé lo que el Señor a mí no me dice por qué, el Señor nada más me dice, di tal o cual cosa. Y él se quedó pensando y se hacía así. Y yo le dije, ¿qué está pasando? Y me dijo, yo sé lo que él me está diciendo, mami, no te preocupes. No te preocupes que yo sé lo que él está hablando. Tú no sabes, pero yo sé, me dijo mi hijo. Es decir, él sabía lo que el Señor le estaba hablando. Porque cuando tú tienes tu conexión con Dios, Él te habla, Él te dice, Él te muestra. Pero hay que tener esa conexión directa con Él. Hay que saber que Él es el gran yo soy. Que Él es que todo lo puede. Y ahí dejamos la conversación porque él me dijo, no te preocupes, mami, yo sé. Él está estudiando y tiene mucho estrés. Me dijo, yo sé, mami, lo que él me está diciendo, no te preocupes. Yo le dije, gracias, Señor. Gracias al gran yo soy por darme esa sabiduría,
por escogerme a mí. La gloria sea para Dios. Miren, hermanos, cuando el Señor te escoge, cuando el Señor te manda, cuando el Señor te envía adelante y te va a caer por el despeñadero, como estaba Jonatán, nada más van a pasar dos cosas. Dos cosas van a pasar. Tú estás al borde de caerte. Habían dos precipicios. Primero, puede pasar, quizás Él te agarre o te apares, como decimos nosotros, los dominicanos, cuando vayas a caer. Esa es una. Y la segunda, lo más que puede pasar, que en el medio de tu caída Él te va a enseñar a volar. Pero nunca te va a fallar. O te va a agarrar o tú vas a aprender a volar con tus propias alas, porque Él te va a dar la sabiduría. Amén. Por eso es que tenemos que estar tranquilos y tenemos que estar alerta cuando el Señor nos habla. Porque a veces uno dice es un camino difícil, sí, es difícil. Pero en buen dominicano no nos podemos rajar. Decimos los dominicanos, no te rajes. Hay que seguir adelante. No hay que temerle a los enemigos, no hay que temerle a los problemas. Van a venir y mientras más grande estemos cerca de Dios, más grande van a venir. Mientras más grande sea nuestro acercamiento a Dios, más grandes van a ser los problemas. Y si nosotros tenemos esa certeza de que van a venir, entonces nosotros sabemos al Dios que le servimos. Porque hay personas que piensan que todo va a ser color de rosa y no va a ser así. O hay personas que dicen, pero cuando yo no estaba cerca de Dios, yo estaba mejor. Yo he escuchado eso. Ustedes también. Y a veces al impío que está en la calle no le pasa de nada. Consiguen todo lo que quieren. Andan de vacaciones en todas partes. Gracias, Padre. Y nosotros a veces, pero ven acá, Señor, pero ¿y qué es esto? Pero déjenme decirle, para todo hay un tiempo. El tiempo de Dios es más largo, pero es más seguro. Nosotros vamos a tener de todo, pero no desmayemos. Porque en esa falta de fe, ahí es que el diablo viene y nos ataca. Pero si tú te vas aquí, tú consigues tal cosa. Y si tú te vas allí, tú haces tal cosa. No. Vamos a desechar todos esos malos pensamientos. Vamos a seguir al Dios de Abraham, al Dios de Jacob, al Dios de Israel, al Cordero inmolado, al León de Judá, a ese que nosotros tenemos que seguir, como hizo Jonatán y su paje. Y Jonatán le dijo, yo voy a subir primero y tú sígueme. Cuando el Señor te habla a ti, tú tienes que ir delante y los otros que te van siguiendo, porque es a ti que el Señor te está hablando y es a ti que tú tienes la luz y tú tienes la bendición de Dios. Y tú tienes la sabiduría de Dios. Y cuando el Señor te manda a ti y te pone a ti en un lugar, tú tienes que seguir adelante. Tú tienes que tomar la responsabilidad. Tú tienes que hacer tomar. No era yo que iba a estar aquí hoy predicando. No era yo. Había otra persona en mi lugar. Pero el Señor le plació que fuera yo. Y déjenme decirle, hermanos, que cuando ayer me dijeron vas a predicar, yo dije, pero no soy yo. Y no estaba preparada, pero el Señor te prepara. Aleluya. Porque cuando el Señor te ha designado un trabajo, una responsabilidad, Él está contigo siempre. Amén. Y yo dije, ¿qué yo voy a hacer? Porque yo no me he preparado, ¿y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer esto? Y que, Andrea, cálmate y prepárate. Eso fue lo que el Señor me dijo anoche. Cálmate y prepárate, que vas a predicar mañana. Y aquí estamos, haciendo lo que Él me dejó de hacer sobre mis hombros. Y déjenme decir, hermanos, que no es fácil.
No es fácil, pero hay que hacerlo porque cuando Él te envía, Él te envía. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener de sabiduría y entender que cuando tú tienes una responsabilidad y te enojas y esto, pero hay que respirar, pedir perdón. Perdóname, Señor, mañana yo voy a estar ahí. Después me llamo Rafa y José. Andrea, tú vas a predicar mañana, lo vamos a hacer. Sí, yo voy, no se preocupen. Llegué a mi casa, tomé un baño, me refresqué y dije, esto es lo que yo tengo que hacer. Prepararme para mañana. Porque si yo quiero la bendición de Dios, yo tengo que trabajar para Dios. Porque no hay bendición sin sacrificio. Si te quedas acostado y yo no puedo, y a mí no era que me correspondía, porque a mí no se me habló, entonces usted no tiene el corazón donde está Dios. Y yo quiero tener el corazón de David. Yo quiero estar donde está Dios. Que mi corazón esté para agrandar a Dios, para servirle a Dios, a ese Dios vivo, al que me ha dado todo lo que yo tengo y lo que está de venir. Porque la bendición postrera es más grande que la que tenemos ahora y la que pasó. Vamos a tener abundancia de bendiciones, pero tenemos que trabajar. Y la mies es mucha y los obreros son pocos. Y las personas llegan y le ponen la mano al arado y lo sueltan. Porque se le hacen callos, porque el sol pica, porque es duro trabajar la tierra. Y por eso es que dice la palabra, nosotros somos los obreros y tenemos que trabajar la viña del Señor. Y esa viña es difícil, no es fácil. Fíjense que hasta Jesucristo vino y lo azotaron y lo escupieron. ¿Qué no le hicieron a Cristo? Su hijo, su único hijo. ¿Qué no nos van a hacer a nosotros? En aire acondicionado, sentado, leyendo una Biblia o predicando, y nos vamos a rajar. No. Para eso no fue que el Señor nos puso aquí. Demasiado cómodos estamos para estarnos quejando. Padre, perdóname por mis quejas. No nos debemos de quejar, tenemos que entregar el corazón a Dios, seguir adelante y Él nos va a respaldar. Él nos va a dar palabra para traer, Él nos va a dar la fuerza para seguir adelante, para llevar este ministerio. Vamos a seguir adelante. No importa quién se raje, no importa. Nosotros tenemos una responsabilidad sobre nuestros hombros y tenemos que seguir adelante. Okay. Dice 2 de Corintios 5:7. Porque por fe andamos y no por vista. Es decir, nosotros tenemos que ser como Jonatán. Por fe, caminar por fe. Nosotros no tenemos que caminar por vista. Si Jonatán se hubiese concentrado en la vista de decir, son muchos los filisteos, no hubiesen ganado la guerra. Y dice el versículo 23, así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Betavén. Gracias, Padre, por esas palabras. Te damos gracias, Padre, porque tú nos bendices. Tú vas delante de cada uno de nosotros, Padre. Bendito sea Espíritu Santo. Gracias, Señor, por traer esta palabra a tu pueblo que tú querías que subieran hoy, Padre. Te damos las gracias, Padre, porque tú nos has bendecido. Gracias por seguir nuestro ministerio y estar con nosotros cada domingo. Si este mensaje te ha llegado a ti o tú entiendes que le puede favorecer a alguna de tus familiares o amigos, suscríbete y haz clic a la campanita.